inmoralidad de Bendodo no puede tapar las chapuzas, porque además él es el responsable de política autonómica del Partido Popular y asesor o analista electoral, por lo tanto sabe muy bien. Y quiero decir una cosa, yo no creo que sea una intervención dominguera, creo que esta intervención de Bendodo se va a trasladar al mes de septiembre y va a dar todo el trimestre que viene, y van a unir a la campaña de la prostitución, la corrupción y la inmigración el tema de los incendios. No creo que sea dominguero, no ha salido una salida de tono. Bendodo no es digamos, un personaje que suele actuar por impulso. Además tenemos a Isabel Díaz Ayuso que ha dicho Pedro Sánchez quiere que se queme, Pedro Sánchez quiere que se hunda España. Es una estrategia que inició Feijóo. Y van a seguir en septiembre. Pero, Ernesto, ¿realmente crees que Bendodo le está llamando pirómana, es decir, un delito? ¿O le está diciendo que la directora general de Protección Civil ha hecho un delito? ¿De verdad? O sea, en fin, yo creo... hay que saber diferenciar lo que es debate político, que podrá gustar más o menos, será más o menos afortunado. ¿A ti te gusta más o menos? Pero esto no tengo que dar mi opinión. A mí, si lo dije, Ernesto, lo dije, creo que no me escuchas. Creo que ¿A ti te gusta más o menos? Me gusta menos. Creo que no fue afortunado. Lo he dicho antes. Lo que pasa es que no me escuchas, Ernesto. No me escuchas. ¿Crees que digo cosas? Pero tú lo justificas porque dices que es político. No es político, es inmoral. Un político hace política. La señora esta está combatiendo los incendios desde un puesto oficial de la Protección Civil. Es un insulto. Es una inmoralidad de Bendodo y del Partido Popular, y no es la única. Estaremos de acuerdo que también es política. Virginia Barcón, eso no es política. O sea, fue delegada del gobierno. No tiene nada que ver. En este momento no es política. En este momento es la directora de Protección Civil. Es un insulto. Que tú lo justifiques es porque tú justificas al PP. Pero vamos a ver, yo no justifico a ningún partido político. Yo soy periodista, al igual que tú. Al igual que tú, Ernesto. Eres un pepero. Bueno, y tú socialista, entonces. No, yo no. Tú no. Yo critico. Yo dije que Pedro Sánchez tenía que estar en la Moncloa y tú no dijiste nada. Pero absolutamente no. Ahora me estás diciendo que yo no critico a Sánchez. Me acabas de llamar pepero y a mí dices que yo no critico a Sánchez. ¿Qué decías con lo que dijiste que Sánchez tenía que estar en la Moncloa? Porque está en la Moncloa, está presidente. Tú estabas de vacaciones. Yo estaba... El martes cuando estalló ante todos ellos, que no dijeron una sola palabra. Ernesto, te voy a decir una cosa. Sé a qué te refieres, pero quiero que la audiencia se entere. Claro. La audiencia se ha enterado perfectamente. Pues explica a la audiencia cuando dijiste que Sánchez estaba en la, que tenía que estar en la Moncloa. Que debía, no por obligación. Sí. No porque era preceptivo. Estos señores se callaron la boca. Preceptivo no es, pero debía estar en la Moncloa por un tema de dirección política de un acontecimiento catastrófico en España. Sí, yo te digo por lo tanto, de socialista nada. Tú eres un pepero. Pero, vamos a ver, evidentemente yo no estoy afiliado a ningún partido político y yo lo que dije es una cuestión que es elemental. Un político hace política. Bendodo cuando habla hace política. Y en fin, cualquier otro político cuando habla, sea de la ideología que sea, hace política. Pero tú has oído que dijo pirómano, te entró por un oído y sale el otro. Como figura retórica, diciendo que influye el debate político. Esa es la interpretación tuya, tú eres un psicólogo. No, soy un periodista que analiza lo que dice y se dice eres muy comprensivo. Y se dice que eres muy comprensivo. Y se dice, Ernesto, déjame hablar. Sigo con el tema. ¿Te quejas cuando te corto y no dejas hablar? Digo que si dijo Virginia Barcones el día anterior dijo las comunidades autónomas piden imposibles y al día siguiente Bendodo la acusa de ser pirómana en el debate político. Y es lo mismo decir pedir imposible. Es lo mismo pedir imposible que decir pirómano. Pero vamos a ver. Pregunto. Que yo creo que fue desafortunado. No vas a contestar porque no sabes qué contestar. Pero ¿cómo no vas a contestar? Estamos en el debate. Es lo mismo decir pirómano que decir pedir imposibles. Es hacer política. Que podrá gustar más o menos. Yo dije, no fue se está quemando España. 300.000 estadios. ¿Qué política ni política? Eso es politiquería. No fue afortunado pero es hacer política. Lo que no voy a admitir es que se exagere y diga que estaba impidiéndole nada. No tienes nada que admitir ni desadmitir. Hombre, politiquería. Tú eres un politiquero. Eso es. Pues demuestra que estoy afiliado a un partido político. Yo no digo, pero es como el otro día me inventas palabras que yo dije que eres una afiliado a un partido político. No. Dije que eres un pepero porque defiendes al PP. También decías que no me llamaste corto y me llamaste corto. Y no te llamé corto. Que sí, está ahí grabado. Que la audiencia lo vea. Yo te había llamado corto. Sí, por supuesto. Y que tenía poca capacidad de análisis. Está grabado, la audiencia lo puede ver. Hombre, lo que no puede ser. Lo que dije que tú
reducías el tema de los incendios a 300 soldados que dijiste que no habían llegado y que además habían llegado. Hice un análisis diciendo que el gobierno también tenía una mínima responsabilidad, porque la mayor está en las comunidades autónomas, porque la ley de montes le sitúa en competencias Leído la ley de montes aquí. Autonómicas. No nos vendas gato por liebre. Leí yo la ley de montes aquí ante la Cámara. La ley de montes la puede leer cualquier persona porque está publicada en el BOE y no solamente... No existe la ley de montes porque la leí yo aquí. Permitidme, porque la última hora pasa porque... Haciendo, en fin, en este caso de portavoz del gobierno, no es su función, clarísimamente. O sea, dices que decir pirómano es hacer política. Sí, Melías Bendodo hace política, pero creo que Virginia... Javier Aroca responde a Hugo Pereira, sí, Javier. No, yo creo que decir pirómano es hacer política para ocultar la mala política. Es obvio, la han llamado pirómana. Y no se le puede llamar pirómana a una persona salvo que haya elementos suficientes para demostrarlo. Y eso no enriquece el debate político. Eso no es política. En todo caso es política bajuna. Política de poco estilo, que no construye, que destruye. Evidentemente que el Partido Popular y todo el Frente Popular, constituido por los presidentes y la presidenta del Partido Popular afectado por los incendios, tienen derecho a defenderse, incluso a plantear cosas. Lo que pasa es que todo lo que plantea le sale el tiro por la culata, como acabo de escuchar a nuestra compañera Melero decir que está aquí, pues un contingente importante de europeos. A mí no me gusta decir extranjero porque para mí Europa es mi casa también y están aquí ayudándonos, pero es que recién los propios políticos del Partido Popular están diciendo que es que nos llamamos a Europa y que los europeos no vienen, pero sí que están aquí. En cuanto a lo de pirómanos, en fin, todos tenemos comprensión lectora, sabemos entender y sabemos que está haciendo, digamos, una figura retórica incendiando el debate político. Y además él, yo creo que lo dijo textualmente. No creo, insisto, que en este caso, en el caso de los incendios, sea la palabra más adecuada a decir pirómano. Pero desde luego lo que es evidente es que no se estaba refiriendo a un delito, como llegó incluso hasta luego a contestar la directora general de Protección Civil. Evidentemente, incendiar sí el debate político. Eso es lo que se refería a Elías Bendodo. Creo que todos tenemos capacidad de comprensión, Javier, y eso es política, eso es hacer política. Nos gustará más o menos, pero es hacer política. No lo sé, yo hombre, yo te comprendo a ti, no vayas a creer que no te comprendo. Pero, hombre, introducir en esto la comprensión lectora, cuando además ni estamos leyendo lo que estamos escuchando. Hombre, estamos escuchando y estamos observando. Mira, una de las grandes ventajas que tiene dentro de este también marasmo, de esta ciénaga informativa en la que estamos todos incursos, es que vemos. Aparte de que oímos, y algunos leemos, tú también por lo que veo, aparte vemos. Y todo lo que está ocurriendo lo estamos viendo. Estamos viendo los aviones, estamos viendo a la UME, estamos viendo a la Guardia Civil, estamos viendo a los bomberos, estamos no viendo a algunos políticos porque no aparecen. Estamos viéndolo todo, por tanto, lo demás son interpretaciones, no es un problema de comprensión lectora. Es un problema de tratar de controlar el relato. ¿Y el relato del Frente Popular cuál es? Encontrar culpables que no sean ellos mismos. Pero los culpables son ellos. Mira, un ejemplo. El Senado, por definición constitucional, es una cámara de representación territorial. Es decir, donde deberían demostrarse las distintas pluralidades del Estado español. Me refiero a territoriales. ¿Por qué no comparecen los presidentes y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Senado? Es verdad que los ministros y ministras también tendrán algo que decir, pero fundamentalmente quien tienen que decir qué ha pasado son los dirigentes del Partido Popular, que tendrían como mínimo que mostrar su plan de prevención de incendios. Claro. Tendrían que mostrar sus partidas presupuestarias. Y algo muy importante, porque hablamos recientemente en este programa, creo que fuimos los primeros que los dijimos, de que Castilla y León había disminuido el 90% su presupuesto, de que Andalucía el 67%, pero no basta decir eso. Hay que añadir los datos de ejecución. Y otro tema, la privatización de los servicios de extinción, la ocultación del número de incendios, la manipulación de datos. Eso no es comprensión lectora, querido Hugo. Eso es incomprensión política o sobrevaloración de algunos políticos. Yo, desde luego, no estoy dispuesto a valorar políticamente. Positivamente hablando, tengo otro concepto de la política, las incursiones domingueras de políticos como el señor Bendodo, o por cierto, como la señora Dolors Montserrat, que ha dicho también recién,
de que Next Generation no había hecho nada, ni había mandado a nadie, ha quedado en ridículo estrepitosamente, más ella siendo eurodiputada, y desde la propia Unión Europea la han corregido, le han dicho, no, claro que sí, la Unión Europea ha mandado esto y esto, y el Ministerio de Transición Ecológica ha dedicado tantos millones a esto y tantos millones a lo otro. Es decir, se están mintiendo desesperadamente, como se hizo en Valencia. ¿Por qué? Porque la mentira funciona. Porque la mentira repetida 1000 veces por los medios sinfónicos de comunicación y por sus agentes mediáticos incrustados en casi todas las tertulias, pues van repitiendo lo mismo. Pero hay una realidad objetiva, que es la que marca nuestro sistema de competencia y el que manda sobre todo un marco que va por encima de las competencias. Y es un principio democrático que dice que sin responsabilidad no hay democracia. Y aquí el problema es que nadie se quiera ser responsable de todo lo que está ocurriendo, porque ahora, como ha dicho antes Jesús, empiezan las consecuencias económicas. Es decir, el padecimiento de todas estas comarcas que habían enfocado algunos económicamente su destino desde el punto de vista del aprovechamiento de sus recursos mediante el turismo de interior. Bueno, pues eso frustrado. ¿Y quién se hace responsable de esto? Pedro Sánchez, ¿no? Hombre, por favor, es que ya no cuesta. Vamos del cortijo. La justicia en un Estado democrático burgués capitalista sirve a los intereses de los capitalistas. Por lo tanto, como decía Dante, al entrar al infierno pierde toda esperanza al entrar ahí. Primero, el nivel de burguesía, de burguesía y de clase empresarial que hay en España es realmente ínfima, porque, en fin, nuestro tejido productivo, en un 96%, es decir, la inmensa mayoría son pequeños y medianos autónomos, que esos, en fin, de clase burgués tienen realmente poco, porque no llegan muchos de ellos ni a fin de mes. Con lo cual, aquí en España, decir y hablar de la clase burguesa... Pero Hugo, vamos a ver un dato que estamos aquí para dar datos. El 96%, ¿tú crees que está tan desahogado en España? No. No, claro. Son pequeños y medianos empresarios. Aunque sean empresarios, son pequeños. 96% tan desahogado, ¿no? Que decir, no, pero el nivel de burgueses. Claro, pero a eso me refiero. El nivel de burgueses en España realmente de grandes empresarios es muy poco, muy bajo. El resto de la inmensa mayoría son pequeños y medianos empresarios que no tienen mucho margen de maniobra. Y en fin, decir que por tanto los incendios, yo creo que es evidente, no pregunta un incendio si usted es de clase trabajadora o si usted es de clase empresarial. Por desgracia, afecta a todo el mundo, como hemos visto, por desgracia, Villarroya. Mi amigo Hugo, te han llamado pepero antes, yo no te lo voy a decir, pero sí es un defensor a ultranza del capitalismo. Es decir, hombre, que la mayoría de estas debería... Hombre, si quieres, de todas maneras, veo que vas un poco perdido. Si quieres, yo que soy comunista, te puedo presentar, que los conozco, algunos de los amos del cortijo españoles. Te los puedo presentar, te mandan mucho. Te los puedo presentar. No, te los puedo presentar si quieres. Pero aparte, muchas de estas empresas a las que se les concede estos millones para que hagan de lo público lo privado, muchas están dentro de los consejos de administración nuestros amigos de los fondos de inversión globalistas, muchos de ellos norteamericanos. Por lo tanto, ahí están los amos del cortijo. Y esto, como diría el clásico, son las verdades del barquero, aunque tú lo quieras disfrazar de que todo esto es de comunistas trasnochados y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema liberal se te va cayendo, porque al final la realidad de la vida se va imponiendo, ¿no? Villarroya. Se ve la miseria y se ve Villarroya, Ernesto pide la palabra, sí. Yo creo que hay dos planos, uno que es el plano de la Fiscalía que tú preguntas. He de decirte una información. Antonio Bercher es un gran profesional, es uno de los fiscales más conocedores del tema del medio ambiente, ha sido nombrado en el 2024 nuevamente, preside el Consejo Fiscal del Consejo de Europa para política de medio ambiente y se jubila dentro de un mes. Y todavía, dado que la Fiscalía está destruida, porque han destruido la Fiscalía General del Estado está destruida, el fiscal general se va a sentar en el banquillo, no hay ni siquiera un solo candidato. Entonces, quiero decirte que la Fiscalía, para impulsar este programa, mucha fuerza política tendrá. En segundo lugar, no sé si por la vía penal es la mejor vía, no lo sé, planteo mi duda. Que evidentemente se va a poder demostrar que la prevención ha fallado en las comunidades autónomas, eso se va a demostrar porque ya la están dando, la de Castilla y León la ha dado claramente, y eso es una realidad.
Por lo tanto, ahí hay negligencia. Pero el problema fundamental es que tenemos que impulsar en este país lo que yo llamo un plan de reconstrucción y fomento. Y eso no tiene nada que ver con lo que se investigue en la Fiscalía. La Fiscalía tiene que investigar si efectivamente hubo prevención o no, que ya es claro que no la hubo. Lo que tiene que determinar es cuáles son las comunidades autónomas que han fallado, que probablemente sean todas. Tiene que ver si efectivamente el gobierno tiene alguna responsabilidad en esta historia. Tiene que determinar todo eso. Pero lo que tiene que haber aquí es un plan de reconstrucción y fomento. Y aquí tiene que poner pasta a todo el mundo. Los bancos, las eléctricas, todos esos que ganan en el IBEX, tienen que poner. Y no estoy de acuerdo. Una cosa es el capitalismo en general, como dice Villarroya, y otra cosa es que se le ponga determinados impuestos a la banca y a las eléctricas que en este país se han hecho. Eso no cuestiona el capitalismo. Eso no, quiero terminar. Eso no cuestiona el capitalismo. En la reconstrucción de España tendrá que participar las grandes empresas, las pequeñas, medianas empresas, todo el mundo. Sí, pero en fin, me alegro que cites la Fiscalía y que digas que se está investigando también si el gobierno tiene cierta responsabilidad, porque el primer día me negabas lo que yo decía. Pero lo sigo negando, el gobierno... Pero si lo acabas de decir... Pero vamos a ver, Ernesto, por Dios. Pero si lo único que hay es un decreto ley... Claro, que no está aprobado todavía. Pero eso no tiene ninguna importancia porque las comunidades autónomas son responsables de sus competencias. Pero ese decreto ley que tú dices... Simplemente para ese real decreto, que no es un decreto ley, me refiero, es que se aprueba en Consejo de Ministros, porque no es un real decreto ley, es un real decreto, marca las directrices generales. Para que las comunidades autónomas puedan poner en marcha sus planes. Y no le estoy sacando peso a la responsabilidad de las comunidades autónomas. No, para que puedan poner sus planes, no. Y para que se puedan coordinar. Mínimas. Exacto. Pero es que las comunidades autónomas ya las tienen. Pero ¿cómo que las tienen si las están programando, Ernesto? Tienen programas y presupuestos de prevención de incendios. Ernesto, pero no me niegues. Efectivamente, y los tiene que desarrollar, pero tendrá que tener un marco, el marco común, que eso tiene que hacer el gobierno. Y eso lo dice hasta la propia Fiscalía, que desde luego va a investigar las negligencias que pueden tener las comunidades autónomas, incluso los municipios, pero desde luego también va a investigar por qué todavía no está encima de la mesa desde hace 3 años esas directrices generales que el gobierno dice ahora, fuentes del gobierno, que se van a aprobar en las próximas semanas. Bueno, ha sido un error, pero eso no empecé. Lo que ha pasado con las comunidades autónomas. No tiene ni un punto de comparación. Bueno, también debate político que llega a las redes sociales. ¿Qué ocurre con Óscar Puente, el ministro, y demás? María. Jesús, tirando de hemeroteca, el ministro Óscar Puente le recuerda, ni más ni menos que al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que durante la crisis de los pellets, esas pequeñas bolitas de plástico que llenaron las playas gallegas, responsabilizó al gobierno central de la limpieza, cuando sin duda es una cuestión que le compete directamente a la Xunta. Añade el ministro de esta noticia que están viendo del País con las exigencias de la Xunta al gobierno en ese momento. Y le recuerda también que llegaron a pedir un submarino. Óscar Puente, tajante, sentencia: no se entiende cómo alguien te da el más mínimo crédito, haciendo alusión el ministro a las actuales acusaciones constantes del Partido Popular de que no han recibido los medios necesarios por parte del Gobierno central para sofocar esta ola de incendios. Jesús. ¿Cuál es la polémica? ¿Por qué no puede ser Gloria Estefan la pregonera y puede dar un concierto en las fiestas de la Hispanidad? No, por supuesto que Gloria Estefan puede ser la pregonera y dar un concierto. Lo que pasa es que a todas luces parece que €500.000 es un dineral, porque por lo menos los socialistas entendemos que gobernar es priorizar. Este contrato y este concierto, yo creo sinceramente que se debe a ese discurso que tiene Ayuso de que lo que pasa en Venezuela y en Cuba va a llegar a España, y lo consolida trayendo a cantantes que huyen o que reniegan de su tierra, queriendo hacer creer a los españoles que lo que pasa allí puede pasar en España, que es una de las democracias más consolidadas del mundo. Y el año pasado también protestaron cuando fue Manuel Turizo quien hizo ese concierto, porque la cantidad fue la misma. El año pasado protestamos, que es una de las cosas además que queremos ver, porque Turizo hizo ese mismo concierto en otras partes de España por muchísima menos cantidad que la que ofreció la señora Ayuso. El problema es que Ayuso ve la política como pan y circo, porque no tiene otra cosa. Pero si hacemos una regla de 3 muy sencilla, ayer mismo, ¿no?, hablabais de la situación de los incendios y de la situación en la que están los bomberos forestales, los brigadistas forestales de la Comunidad de Madrid. Si dividimos ese €500.000 que va a pagar la señora Ayuso a Gloria Estefan, estaríamos hablando de que los 300 bomberos forestales de la Comunidad de Madrid doblarían su salario.
Ya, pero bueno, es que claro, al final los presupuestos son diferentes, ¿no? El que está destinado No, a las al final fiestas, es el que que está gobernar, destinado a la prevención, no. el que... Gobernar es priorizar. Y cuando se hacen los presupuestos, el problema de los bomberos ya estaban, porque los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, quiero recordar que llevan 15 años con su sueldo congelado. Tenemos el problema de la FP, tenemos el problema de la sanidad pública, tenemos el problema de la educación. Eso no son cosas que hayan surgido este verano, son cosas que están deteriorando. O sea, que el problema entonces es un problema... de Madrid. Para ustedes es un problema económico. Para nosotros es un problema de no saber priorizar. ¿Va a mejorar la vida de los madrileños este concierto o lo que va a hacer es consolidar un discurso que no tiene por dónde cogerse y garantizarse voto latino para la señora Ayuso? ¿Eso es gobernar? Desde luego para los socialistas no. Pero para ningún, los socialistas gobernar es Mar, garantizar el acceso a la formación profesional, Mar, a las prácticas. Ningún concierto va a mejorar de forma significativa la vida de los madrileños. Entonces, ¿habría que suspender esa partida directamente y emplearla para otras cosas, para la prevención de los incendios? No, pero cuando la situación en la que tienes la Comunidad de Madrid o una comunidad que presides es tan vulnerable en temas tan críticos como los bomberos en este caso, la sanidad, la educación, la formación profesional, hombre, pues a lo mejor lo que hay que hacer es que esa partida presupuestaria no sea tan grande. Thank you.